Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más fascinantes y brillantes de nuestra cultura, la Edad de Plata de la poesía española y latinoamericana. Seguro que han escuchado nombres como Rubén Darío, Federico García Lorca o Pablo Neruda, pero ¿qué fue lo que realmente unió a estos genios a ambos lados del Atlántico? ¿Por qué se dice que en estas décadas la literatura en español cambió para siempre? Para entenderlo, no basta con leer poemas, tenemos que comprender un concepto complejo, la modernidad. Hoy vamos a viajar por las crisis del siglo XIX, el lujo del modernismo, la locura de las vanguardias y el misticismo de la generación del 27. Prepárense, porque este es el relato de cómo los poetas decidieron romper con el pasado para inventar el futuro. ¿Qué significa ser moderno? Antes de hablar de versos, hablemos de actitud. La modernidad no es solo una fecha en el calendario, es una relación de ruptura o continuidad con el pasado. Según los expertos, la modernidad ha pasado por varias fases, desde el humanismo del Renacimiento, donde el individuo toma conciencia de sí mismo, pasando por el dominio de la razón en la Ilustración, hasta llegar al convulso siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando aparece la modernidad estética. Autores como Baudelaire definieron al artista moderno no por la época en que vive, sino por su sensibilidad hacia lo presente, lo fugaz y lo efímero. Para Baudelaire, el arte moderno tiene tres rasgos principales. 1. Lo inacabado y fragmentario, producto del individualismo. 2. La pérdida de sentido. El mundo se vuelve tan complejo que el espectador debe esforzarse por interpretarlo. Y 3. La autonomía de la obra. El artista es autocrítico y su juicio vale más que las opiniones externas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los poetas vivían con lo que Harold Bloom llamó la ansiedad de la influencia. Sentían la sombra de los maestros del pasado y luchaban desesperadamente por ser originales, por encontrar una palabra nueva que los hiciera únicos. Esta obsesión por la novedad es el motor de todo lo que veremos hoy. El modernismo y el reino interior de Rubén Darío. Entramos de lleno en el modernismo. Imaginen un mundo donde la revolución industrial, el cientificismo y el capitalismo burgués lo dominan todo. Muchos artistas se sintieron decepcionados y reaccionaron con rebeldía, soledad y bohemia. El modernismo no fue solo adornar versos, fue un cambio en cómo se entiende la realidad. Ya no se buscaba copiar el mundo de forma objetiva, sino captar la subjetividad, las emociones y las sensaciones transitorias. Y aquí aparece la figura central, Rubén Darío. El poeta nicaragüense protagonizó una auténtica revolución en la forma de sentir y crear en nuestra lengua. Darío buscaba el cosmopolitismo para superar el provincianismo de la literatura de su época. Sus hitos literarios marcaron el camino. Azul, 1888, es el punto de partida, lleno de libertad en el lenguaje e imágenes de amor y arte. Prosas profanas, 1896, es una divinización del erotismo y el placer sensorial. Cantos de vida y esperanza, 1905, es donde vemos a un Darío más profundo, preocupado por el destino de Latinoamérica y la angustia existencial. Su poema Lo Fatal es considerado una de las joyas de este movimiento. Pero Darío no estaba solo. En Latinoamérica, figuras como el cubano José Martí ya estaban abriendo camino. Martí, con sus versos sencillos, buscaba una depuración lírica y una fusión entre el arte y la vida. También tenemos a los llamados decadentes, como Julián del Casal en Cuba y José Asunción Silva en Colombia, cuyo poema Nocturno es una obra maestra que explora el paisaje interior del alma con una musicalidad envolvente. El modernismo en España, melancolía y poesía desnuda. ¿Cómo llegó este estallido a España? Gracias a Darío, pero los poetas españoles le dieron un toque distinto. Mientras que Darío era vitalista y ornamental, los españoles tendían a una poesía más triste y melancólica, muy influida todavía por el romanticismo. Destacan nombres que todos conocemos. Antonio Machado. En su obra Soledades, Machado se aleja de lo fantástico para enfocarse en lo íntimo, en el tiempo, la memoria y los sueños. Sus símbolos, como la fuente, el jardín o el camino, encierran significados profundos sobre la existencia humana. Juan Ramón Jiménez,
Su caso es especial. Empezó en el modernismo melancólico, pero evolucionó hacia lo que llamó la poesía desnuda. Para él, la poesía era un camino de salvación personal y búsqueda de la esencia eterna de las cosas. Manuel Machado. A menudo eclipsado por su hermano Antonio, Manuel fue un poeta versátil que supo incorporar el folclore y reflexionar sobre la vida urbana en libros como El mal poema. También debemos mencionar a Valle Inclán, con su modernismo arcaizante de Galicia, y a Francisco Villa Espesa, uno de los grandes difusores del movimiento en la península. Las vanguardias. Romper con todo. Llegan los años 20 y el mundo se acelera. Aparecen los automóviles, el cine, la radio y la luz eléctrica. Pero también llega el horror de la Primera Guerra Mundial, que deja una visión pesimista del ser humano. En este contexto, nacen las vanguardias históricas o los ismos. Su valor supremo ya no es la belleza, sino la novedad absoluta y la experimentación. Estos movimientos buscaban liberar a la poesía de la lógica y la razón, convirtiéndola a veces en un juego disparatado. Veamos algunos de estos ismos. Futurismo. Es la exaltación de las máquinas, la velocidad y la violencia. Cubismo. Fragmentación de la realidad y múltiples puntos de vista. Creacionismo. Liderado por el chileno Vicente Huidobro, quien decía que el poeta debe crear realidades nuevas, no imitar la naturaleza. Surrealismo. Exploración del subconsciente, el mundo de los sueños y las imágenes ilógicas. Ultraísmo, un movimiento muy español que buscaba eliminar la rima y centrarse en la metáfora chocante. La generación del 27 y los maestros americanos. Toda esta ebullición vanguardista cristaliza en España en la famosa generación del 27. Estos poetas no rechazaron la tradición, admiraban a Góngora y la poesía popular, pero la mezclaron con la audacia de la vanguardia. Entre sus referentes tenemos Federico García Lorca, el poeta más universal, que unió lo neopopular de su romancero gitano con el surrealismo oscuro de Poeta en Nueva York. Pedro Salinas, el poeta del amor y de la modernidad tecnológica. Luis Cernuda, quien usó el surrealismo para explorarse a sí mismo y expresar el conflicto entre la realidad y el deseo. Rafael Alberti, que pasó de la frescura de Marinero en Tierra al vanguardismo complejo de Sobre los Ángeles. Y mientras esto pasaba en España, en Latinoamérica surgían gigantes que redefinían el lenguaje, como César Vallejo, el peruano que, con Trilce, llevó la vanguardia a un nivel de angustia metafísica y originalidad lingüística sin precedentes. Pablo Neruda, cuya obra Residencia en la Tierra es la cumbre del surrealismo hispánico, una respuesta al sinsentido del mundo a través de la poesía. Conclusión y cierre. Como hemos visto, la Edad de Plata fue mucho más que un grupo de escritores con talento. Fue una época de crisis y de búsqueda, donde el español se convirtió en un laboratorio de nuevas ideas. Desde el lujo de Rubén Darío hasta el grito surrealista de Lorca o Neruda, estos autores nos enseñaron que el arte es la mejor herramienta para entender un mundo que, a menudo, parece no tener sentido. La modernidad nos dejó una lección. Ser moderno es ser fiel a nuestro tiempo, pero sin dejar de dialogar con el pasado. Si les ha gustado este viaje por la Edad de Plata, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita. Y cuéntenme en los comentarios cuál de estos poetas es su favorito o cuál les gustaría que analizáramos a fondo en un próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.